Efectivamente, yo nací en la calle 2 Norte, en la que también nacieron y crecieron otros tres gobernadores de Quintana Roo. El primero de ellos fue Pedro Joaquín, el segundo fue Félix González Canto y el tercero fue mi sobrino Roberto Borges. Lo que hay que agregar es que fue la calle 2 Norte, pero la acera norte. La acera norte de la calle 2 Norte. Y por eso algunos paisanos que vivían en la acera sur se pasaron a vivir a la acera norte, a ver si a ellos les tocaba, ¿no? Yo siempre digo que no tuve necesidad de que me hicieran un estudio de vocación profesional, porque me toca, de por sí siempre tuve la inquietud, y mi hermano José me la impregnaba, porque él también era muy inquieto, por las cuestiones tecnológicas. Reparaba yo radios, que en aquella época eran radios de batería, y tenían una especie como de bulbo, que era el vibrador. Ese vibrador purificaba la energía de la batería, que es corriente directa, y la hacía más pura, y entonces emitía con unos platinitos. Esos radios los encendías y sonaban leve, pero sonaban. Era el vibrador. Entonces se echaba a perder el vibrador y ya no servía el radio. Pero el tabú era que no debías de abrir el vibrador. Y como yo ignoraba de todas esas cosas, a diferencia de los técnicos que sí sabían de esas cosas, entonces yo me atreví a abrir un vibrador una vez, que se había echado a perder un radio. Y resulta que lo pude reparar. Y a partir de ahí, cuando se le echaba a perder el vibrador a alguien de la familia, no era un taller para dar servicio a todo el mundo, me llamaban a mí porque yo lo reparaba, pero no les decía que abría el vibrador, porque venía como sellado por abajo. En el año 57, creo, se lanza el primer hombre al espacio. Y esa fue una noticia de mucho impacto, cuando menos para mí, porque estaba uno así expectante de todo lo que estaba pasando en la cuestión de la tecnología espacial, la tecnología de los cohetes. Todavía era muy importante la tecnología de los cohetes, pero ya también comenzaba a ser importante el manejo de carga que eran personas humanas, ¿no? Entonces, a los pocos meses, los americanos mandan su primera astronauta también. Los rusos lo mandan, los soviéticos lo mandan para dar 3 o 5 vueltas a la Tierra y regresa. Y los americanos lo mandan en un tiro parabólico, sube y baja. Alan Shepard, no recuerdo. Entonces, todas estas cosas moldearon muchísimo mis inquietudes de aprendizaje. Y yo estaba muy motivado para estudiar cuestiones relacionadas con el espacio, particularmente con los cohetes y con los satélites. A grado que una vez, junto con mi hermano José, ya fallecido desde hace algunos años, andábamos casi quemando la casa con un artefacto que nunca iba a volar, pero que en aquella época lo hacíamos con mucho entusiasmo, porque era nuestra creación y demás, ¿no? Entonces, hice muchas cosas de tipo tecnológico desde que yo era pues, un adolescente mayor, ¿no? Inventé una estufa. A las estufas de gasolina normalmente se les inyectaba aire para que la gasolina agarrara presión y pasara por un generador donde se calentaba, pero ya estaba como muy vaporizada, se calentaba y salía entonces la llama azul, sea como un soplete o sea como una estufa. Entonces yo lo que hice fue, en vez de bombear, como la gasolina tiene, gasolina blanca, tiene mucho oxígeno, muchas cosas, entonces lo que hice fue ponerle un tubo que bajaba hasta el fondo del frasco de Nescafé, por ejemplo, con un riesgo brutal, pero que ni conocía yo. Me pudo haber explotado un frasco, me viene a la cara. Pero entonces el frasco, un tubo que venía al fondo, que daba vuelta aquí y que luego escurría aquí. Y aquí estaba la gasolina, entonces lo agitaba y eso equivalía a estar bombeándole aire para meterle presión. Lo agitaba. Y luego prendía yo aquí, tenía un huequito, y entonces cuando pasaba aquí se precalentaba todavía más y aquí ya salía azul la flama, y ya calentaba lo que tú quisieras. Ahí se quedó. Y el único lugar donde yo podía estudiar aeronáutica era el Politécnico. La CIME, una de las 4 carreras que ofrecía la CIME, era ingeniero en aeronáutica. Y yo voy para allá y
pues ya como ingeniero tuve un par de trabajos. Yo le cambié el sistema de alimentación de combustible al rastro de aves de la Ciudad de México, que fue un trabajo muy difícil, sobre todo porque el olor era terrible. Había que estar haciendo mediciones y cosas donde apestaba realmente, tremendamente. Y de ahí pues pude acceder a la Comisión Nacional de Espacio Exterior. El ingeniero Eugenio Méndez me dio el paracazo y le habló al presidente de la Comisión Nacional y le dijo: oiga, licenciado, ¿cuántos ingenieros en aeronáutica hay en la Comisión del Espacio Exterior? Que es como la mamá de la actual Agencia Espacial Mexicana. Y entonces el licenciado Elizondo me dijo: no tenemos ninguno, señor ingeniero. No tiene ningún ingeniero en aeronáutica en la Comisión Nacional del Espacio Exterior. No. Oiga, yo creo que la Comisión Nacional del Espacio Exterior debe haber cuando menos un ingeniero, y ahí lo va a ir a ver el ingeniero Borges. Sí, entonces así como yo entro a trabajar a la Comisión Nacional del Espacio Exterior, y ahí me hago cargo básicamente de los estudios de dinámica de vuelo, simular vuelos de un cohete, que se comienzan a hacer en las computadoras de la ST, que servían únicamente para la nómina, y que en 2-3 minutos estaban mandando en hojas de papel continuo la nómina. Cuando yo meto el primer programa de ese tipo, tardaron como 27 minutos, 28, para que la máquina comenzara a imprimir, pero un montón de papel, ¿no? Y los programadores de ahí, toda la gente ahí estaba asustada, pero sabían, porque esas máquinas en uno de sus costados tenían, no los costados, uno de sus frentes, muchos foquitos que prendían y apagaban, ¿no? Entonces cuando eso ocurría, quería decir que la máquina estaba trabajando, que no había error lógico en las tarjetas que se había tragado, que las instrucciones estaban bien dadas, pero estaba calculando a 300.000 operaciones binarias por segundo, ¿sí? Entonces estaba trabajando y estaban asustados que no aventaba nada de impreso, hasta que comenzó como 27, 28 minutos a mandar. Y ahí trabajaba yo entonces en diferentes ángulos del lanzamiento del cohete, y para determinar las áreas de seguridad en un lanzamiento de prueba. Pues obviamente estimábamos también la altitud de vuelo que alcanzaba el cohete. Y con un programa semejante, basado en ese, yo llegué a diseñar un primer cohete de 2 etapas para la comisión, al que le llamé el Julté. Julté, que en maya quiere decir jabalina. Es una etapa más o menos así y otra más delgada aquí, para poder subir un poco más altos, ¿no? Más altos que el otro, que era así. Y a mí me toca la fortuna que me nombran el encargado de los talleres y laboratorios de la Comisión del Espacio Exterior. Y el secretario ejecutivo de la comisión, el presidente de la comisión, el licenciado Elizondo Alcaraz, pues ya me comienza a encomendar muchas cosas, porque además viene en un momento en que hay que hacer el presupuesto de la comisión. Y yo ahí me voy juntando con gente de la Dirección General de Planificación de la Secretaría, y voy aprendiendo de cómo está eso de los pesos constantes, los pesos variables y las proyecciones y esto. Y voy aprendiendo todo eso. Estando ahí, yo propongo en 1971, 71 a principios, la colocación de un satélite mexicano en órbita. Pero ya platicado con los compañeros, elaboramos un documento para plantearle a la Presidencia de la República que podíamos colocar México un satélite en órbita, no en una órbita predeterminada, en una órbita, y no que mandara información fotográfica o información de radiaciones, no, nada, era nada más un bip, 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 para recibirlo en tierra, poder saber dónde estaba, ¿sí? En una órbita baja, porque no teníamos un cohete para mandarlo muy arriba. Entonces poder saber dónde estaba y perfeccionar los trabajos para los próximos cohetes, ponerlos en una órbita conocida, y para aprender a rastrear también a los cohetes. O sea, había varios beneficios, pero no se aprobó. Y como siempre he dicho, a diferencia de aquel cohete que mi hermano y yo quisimos hacer y que nunca había salido, este sí lo hubiéramos podido hacer. Primitivo, pero lo hubiéramos podido hacer. Y después de 50 años, México tendría hoy un potencial tecnológico increíble, ¿no? Increíble, mucho. Guardadas las distancias, éramos la agencia que tenía contacto con la NASA. Éramos el símil de la NASA en México. Y recibíamos muchos materiales de investigación o de otros tipos. Y ahí es donde yo me entero que la NASA ofrece becas. Y
entonces hago una solicitud de una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos. Y ahí me voy a estudiar. Bueno, obtengo la beca, la NASA me da dos opciones, Rice en Houston, una muy buena universidad de Houston, y Brown en Rhode Island, en Nueva Inglaterra, la región de los Patrios de Nueva Inglaterra, que todos conocen. Pero pues yo me voy a estudiar a Estados Unidos y yo ya había sido aceptado para estudiar la maestría de planeación en la Facultad de Ingeniería, la UNAM, pero me dan esa beca y bueno, agarro la beca para ir a Brown, una muy buena universidad en Estados Unidos, en aquella época, y todavía al día de hoy muy afamada por su departamento de matemáticas aplicadas, muy avanzado. Y ahí estudias lo que tú quieres aprender. Es lo que yo llamo las rutas académicas. Sí, no te encasillan en una carrera donde vas a llevar esta y esta materia, ¿eh? Para salir con el título de ingeniero electricista, por decirlo. No. ¿Tú quieres? ¿Qué quieres? Te preguntan qué quieres aprender. Tú dices, pues yo quiero aprender un poco más de sistemas operativos, de optimización. Quiero aprender de cómo elaborar rutas críticas para proyectos para que sea más eficiente. Quiero aprender un poco más de economía, de macroeconomía, de microeconomía. Y eso es lo que yo quiero aprender y combinar todo eso. Entonces haces tú junto con tu asesor tu plan de estudios para que estudies lo que quieres aprender, ¿sí? Y así fue. El caso es que, pues eso me sirvió de mucho. Yo salgo ya con mi maestría en ciencias, pero subtitulada en sistemas económicos, industriales y urbanos, ¿no? Hago una adaptación a mi trabajo de tesis en Estados Unidos, que fue la asignación de recursos de la agricultura mexicana hasta 1960, y creo que la parte más importante de ese trabajo fue el acopio que logré hacer hasta el 1970 de todas las inversiones que se habían hecho en México en obras de irrigación, gran irrigación, pequeña irrigación, dónde se hicieron, porque yo la rescaté esa información de normal, que eran unas bodegas estaban en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de aquella época. No se llamaba Secofi, se llamaba Secretaría de Comercio, nada más, unas bodegas húmedas, todo. Y ahí fui rescatando información, y creo que lo más valioso de ese trabajo es el acopio y el ordenamiento que hice de toda esa información desde los años 20, ¿sí? Luego con la comisión de riego, pequeña irrigación, gran irrigación, presas, todo. Ahí hay una información que mi trabajo de tesis y después el trabajo que presenté para el Premio Nacional de Economía, creo que es muy valiosa, sigue siendo valiosa. No sé si ya esté actualizada al día de hoy. Pero yo ya estaba con el gusano de venir a Quintana Roo. De hecho, yo participaba, como muchos otros paisanos ahí en la Ciudad de México, participábamos en los grupos que, así como, bueno, la voz más fuerte estaba en Chetumal, pero había voces de Cozumel, menores, y también había voces ahí en el Distrito Federal, de los que estábamos allá, paisanos, quintanarroenses, que estábamos pidiendo el cambio de Estado, ¿no? Y que íbamos a ver al presidente para que nos entregara el Estado de Quintana Roo, al presidente Echeverría. En aquella época nos recibía allá a Los Pinos, y pues yo me quería regresar y se va a crear el Estado. No me acuerdo si ya se sabía, porque yo regreso en junio del 74, unos meses antes del cambio de Estado. Y regreso porque el gobernador del territorio, en aquella época el licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, me dice que yo me venga y me complementa mi sueldo de una manera muy generosa. Y llego a Quintana Roo como asesor del gobernador del estado. Y pues ahí comienzo a trabajar. Antes de venir a Quintana Roo, paso al partido, al Comité Nacional, para decir que me estoy viniendo a Quintana Roo y ofrecer mis servicios en lo que el partido necesitara que yo pudiera hacer en Quintana Roo. No puedo hablar con el presidente del partido, no recuerdo quién era, pero sí hablé con el secretario general, que era el ingeniero Barberena Vega, que después
pasando los años, bueno, lo conocí cuando era diputado federal, yo era senador, y él fue gobernador de Aguascalientes, creo que era ingeniero naval, si mal no estoy. Entonces me dicen, no tenemos ahorita nada, pero ingeniero, usted es ingeniero, hay varias cosas que hacer, hay que crear la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Ahora dije, yo me voy a buscar esa tarea, a crear la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Cuando llego a Quintana Roo, trabajo en ese proyecto y se crea la sociedad. Yo no quise ser presidente, nunca quise ser presidente. Y luego estaba otro amigo, como delegado del IMSE, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y le dije, vamos a crear la Liga de Economistas Revolucionarios. Y entonces, sí, muy bien, vamos, trabajamos en la Liga de Economistas Revolucionarios, y tampoco quise ser presidente de la Liga, un ingeniero economista, no, mejor un economista, ¿no? El gobernador, entre otras cosas, me encarga hacerle una proyección, un estudio sobre diferentes divisiones municipales para Quintana Roo. Entonces le hice, apoyado con toda la gente que trabaja conmigo ahí en el Comité Promotor de Desarrollo, análisis de 7, 9, 11 y 13 municipios. En cada caso, exhibiendo las razones históricas, las razones étnicas, las razones económicas, las razones demográficas, potencial, futuro, en fin, todo eso. Y el otro trabajo muy importante que me confió él fue representarlo a manera personal, representante personal del gobernador del territorio, en la fundación de la primera Unión de Ejidos Forestales de Quintana Roo, Benito Juárez, con 16 ejidos de lo que hoy es el municipio de Lázaro Cárdenas. Y fue un trabajo muy interesante, creo que fue la primera vez que yo entré en contacto así, directo con problemas de la gente, y conseguí muchas cosas para ellos, porque el durmiente se pagaba cada durmiente 32 pesos. Pero además de 1,000 durmientes, le rechazaban 950 o 970. ¿Sí? Y ahí es donde estaban las manos sucias, ¿no? Porque todos esos 970 que rechazaban, los 60 de cada 1,000, los vendían a los talleres pequeños de carpintería. Claro, eran maderas duras, pero los talleres pequeños sí las podían trabajar. La madera dura necesitas manejarla con instrumentos de corte de muy alta velocidad, ¿sí? A base de diamante, incluso algunos de ellos. Y fue una experiencia bonita, porque además voy a ver al intermediario que estaba en Valladolid. Y le dije, ya a usted no se le va a encargar de transportar los durmientes. No, joven, ¿cómo? No. Ya, olvídese. Usted ya no va a manejar la producción de durmientes, ni los precios, ni nada. No, pero no. El caso es que voy a ver al director de los ferrocarriles del sureste, en Mérida, que curiosamente era un señor, un ingeniero, egresado de la CIME, originario de Tlaxcala, y le caen muy bien las cosas que le platico, y entonces de su presupuesto le doblamos de 32 pesos por durmiente a 64 pesos, el doble. Entonces con eso, porque yo hablo con él de crear la Unión de Ejidos Forestales, con eso ya hay dinero para crear la Unión, y para que la Unión tenga recursos, y para que cada ejidatario tenga recursos, y para que cada ejido tenga recursos. Los 32 pesos no alcanzaban para todo eso. Con 64 ya alcanzaban para que la Unión tuviera un poco, para que el ejido tuviera un poco, y para que el ejidatario tuviera más. Y les puse como única regla que no cortaran ningún árbol que no diera cuando menos 2 durmientes. 2 durmientes, no uno. Y como las sastrerías que tienen una tabla que hace así, que donde miden, les preparé 1 metro les pedí que me juntaran a algunos jóvenes que ya tenían secundaria, y les enseñé cómo medir bien el durmiente, les hice el patrón para medir todo, y también los puse a trabajar. Entonces teníamos, ya con ese dinero que les abrí cuentas, ya no en los bancos oficiales, sino en cualquier banco en el que ellos quisieran, nos fijamos 2 metas. Una, hacer en Catulquín, establecer la gran farmacia de la Unión de ellos, que tenía mucha escasez de medicamentos, un poco como ahora, pero más acentuada ahora. Y la otra, hacer granjas rústicas, es decir, aprovechando el agua del subsuelo, que ahí está a poca profundidad, y poniendo las instalaciones adecuadas, comenzar a crecer cerdos para vender también cerdos. Ha cambiado mucho
obviamente tal vez no lo apreciamos, no nos damos cuenta, la infraestructura de comunicaciones del Estado, ¿no? Pero la que usábamos los que estábamos aquí antes de que fuera Estado. Yo lo veía desde Cozumel. Yo termino la secundaria en el 58, en junio, y no salgo a estudiar porque no había manera. Mi hermano ya estaba estudiando ahí, en la Ciudad de México, y también estaba estudiando para ingeniero en aeronáutica, y pues no había para mantener a dos, ¿no? Y una cierta mañana pasan a la casa unos amigos contemporáneos míos para buscarme para ir a ver al presidente López Mateos, que se iba a regresar. Iba mucho a Cozumel, iba bastante seguido. Llegó a tener una casa en Cozumel, el presidente López Mateos, y volaba en su famoso Fairchild 16, que era el avión de la presidencia. Yo creo que ese avión hacía como 4 horas a la Ciudad de México, un turbohélice. Entonces le pido permiso a mi papá, que estaba desayunando, almorzando, eran como las 10:30 de la mañana, para ir a ver al presidente, a ver si nos daba unas becas para salir a estudiar. Y él se quedó pensando y me dice: mira, Miguel, si te vas a estudiar no pienses que vas a tener dinero. Si quieres tener dinero, quédate aquí en Cozumel a trabajar en el comercio y vas a tener dinero. Pero si vas a estudiar no vas a tener dinero, no pienses que vas a ser millonario. Pero una cosa sí te voy a decir, me dijo: creo que en el futuro va a valer más la gente preparada que la gente con dinero. Ojalá y te den la beca. Y llegamos al aeropuerto a ver al presidente, acompañados por nuestro profesor de civismo, y él es quien hace uso de la palabra para decirle al presidente, los jóvenes que no han podido salir a estudiar por falta de recursos, y el presidente le dice: señor gobernador, llama al ingeniero Merino Fernández, que era el gobernador en aquel entonces, y le dijo: dele becas a estos jóvenes para que salgan a estudiar. Un poco así fue, con algunos arreglos. Esto lo platico como preámbulo para decir que llegar de Cozumel a la Ciudad de México nos tomaba 4 días, porque teníamos que salir a las 11 de la noche en barco lento, existe, y llegar a Puerto Juárez a las 7:15, para agarrar el autobús de Puerto Juárez a Mérida, que salía a las 8, pero iba puebleando, y llegaba a Mérida como a las 5:30 de la tarde. Cuando estaba el atardecer, sobre todo había los enequenales, ¿no? Buen tramo de carne. En Mérida a las 10 de la noche tomábamos el tren. El tren que nos llevaba, eran 2 días de tren, hasta Puerto México. Y de ahí brincábamos a Coatzacoalcos, y de ahí el autobús. Cuando yo llego a Chetumal en el 74, que fue en junio, me habían dicho que se hacían como no sé cuántas horas. Y resulta que yo ya llevaba como 6 u 8 horas menos de lo que me habían dicho, y ya estaba yo pasando Escárcega. No, ya había yo avanzado. Pero llega un punto, no les puedo decir ahorita qué punto era, si era el equivalente a Butrón o el equivalente a Nicolás Bravo, no, más para acá, más hacia Chetumal, en que viene, no terracería, viene un piedraplén, o sea, todavía la carretera era piedra al lado de la piedra, ¿no? Porque si es un terraplén, pues hay más o menos, pero la piedra está golpeando tus llantas. No las llantas de ahora que aguantan todo, están hechas a prueba de tontos. Esas llantas eran tecnologías más atrasadas, ¿no? Se ponchaban fácilmente. Entonces ya me faltaban, según yo, 1 hora, y esa hora se me volvieron como 7 horas porque tenía que viajar a 15 kilómetros por hora. Ya no podía viajar a 80, 90, como venía todo lo anterior. Porque yo dije: ¿y ahora dónde están todas las horas que me dicen? Pues ahí estaban las horas, de esas últimas 7, 8 horas que a vuelta de rueda, y llegamos. Ir de Cozumel a Chetumal era en barco. Podían ser 2 días de barco, ¿sí? De Cozumel a Veracruz, porque había comunicación, había cabotaje, Veracruz, Progreso, Hotel Chaco, y las mujeres, o Colbos, y las mujeres, Cozumel y Chetumal. Eran unos viajes muy largos, ¿no? De hecho, yo no conocía Chetumal, porque eran 2 días de viaje. Yo no conocía Chetumal.
Adolfo Rosado Salas fue un médico militar, coronel, médico militar, que hacía operaciones del apéndice con hojas de afeitar. Las hojas de afeitar, cuando se desgastaban en un vaso de cristal, se afilaban. Se le sacaba, como decían antes, filo, ¿sí? La volteaban luego para el otro lado. El doctor Rosado Salas hacía hasta operaciones del apéndice sobre una mesa del comedor. Y que yo sepa, no se le murió nadie. Después vino el primer hospital y comenzaron a haber muertos en el hospital. Las escuelas pues eran precarias, buenas escuelas. Yo tuve, porque además siempre digo que yo le debo muchísimo a mis maestros, desde la primaria, la secundaria, obviamente la vocacional, la prepa, el poli, la carrera, a mis maestros, a todos mis maestros, les debo mucho, ¿no? Mucho. Es mi otra mitad. Ellos hicieron la otra mitad de que hablaba Ortega y Gasset, ¿no? A ellos se los debo. Y creo que tuvimos la fortuna en Cozumel de hasta la secundaria tener muy buenos maestros. Llegaban a la isla maestros muy jóvenes, con mucho ímpetu, con muchas ganas de hacer cosas. Y creo que Chetumal era semejante. No puedo establecer un juicio porque no lo conocí, pero era semejante también. Participo activamente en la campaña del licenciado Jesús Martínez Ros, y al término de la campaña, que fue una campaña unifilar porque era muy poco el tiempo para hacer la campaña del gobernador, y entonces la estrategia que define el licenciado Martínez Ros es comenzar en el norte, en Colbosch, y de ahí ir bajando hasta llegar a Chetumal. El arranque y el cierre, ¿sí? Para no estar yendo y regresando, no había tiempo. Yo participo en esa campaña, y cuando termina la campaña, y ya el licenciado Martínez Ros, gobernador electo, pues me acerco a él y para ver dónde podía yo tener un espacio en su gobierno. Y él me dice, pues puede ser el catastro, porque hay otras cosas que ya las entregué, ya las tengo a palabras, pero el catastro, está bien, licenciado, yo de catastro no he sido ni cliente, nunca he estado en una oficina de catastro, pero creo que puedo hacer las cosas, ver cómo está. Me dice, y lo que no sepas, le preguntas al ingeniero Baeza, que fue mi antecesor en el catastro. Sí, obviamente yo nunca he sido preguntarle al anterior qué es lo que yo voy a hacer. El caso es que pues fui director del catastro y esa experiencia fue muy enriquecedora en mi vida pública como funcionario público. Muchas audiencias, muchas audiencias, todos los días, pero se repetían las historias, ¿no? Invasiones, deslindes, titulaciones, contrataciones, posesiones. El catastro era estatal en aquel tiempo, ¿sí? El catastro era estatal y yo tenía que manejar desde Holbox hasta Chetumal, ¿no? Y las islas, o las otras islas, Isla Mujeres y Cozumel. Pero había un concepto que era el fondo legal famoso. El fondo legal ayudaba mucho. Y había fondos legales antiguos que todavía tenían tierra, que no se había aprovechado. Y yo me fijé a mí mismo un criterio. O sea, yo entregaba lotes para fines habitacionales. Hasta de, no recuerdo cuántos metros cuadrados, 500 metros cuadrados, no, 1000 creo que eran. Y ya de más de 1 hectárea para arriba yo ya no, tenía que consultarlo con el gobernador. Yo ya no, podía hacerlo, pero no lo hacía. Y los coseros igualmente no lo hacían. Tenía yo que reportarle a él, aunque mi jefe directo era el secretario de Finanzas, porque la dirección del catastro dependía de la Secretaría de Finanzas. En la Secretaría de Finanzas en aquel tiempo estuvo Jorge Marzuca Ferreiro, cuando Pedro Joaquín era secretario de gobierno, y los dos fueron un gran apoyo para mí, porque me tenían pues toda la confianza del mundo, y me aprobaban todo lo que yo tuviera que gastar para moverme de aquí para allá. No había viáticos, ¿eh? Nunca trabajé con viáticos. No tenía, bueno, el vehículo oficial que yo tenía no daba para hacer, tenía que ir en mi Volkswagen hasta Cantunelquín. ¿Y cómo viajabas? Tulum, y de Tulum a Cobá, y de Cobá a Nuxcan, ¿no? Eso sí ya se podía viajar. Entonces, pero el catastro me enseñó a manejar mucho la audiencia, a conocer y a que me conocieran por todo el estado, a grado tal de que cuando yo llego a gobernador,
todavía estaban por salir, no habían salido títulos que yo había turnado, de expedientes que yo había turnado para titulación cuando había sido director del catastro. Había voces que decían que no debía ser municipal. Yo estaba muy de acuerdo con que fuera municipal. Estaba muy de acuerdo. Yo entro al catastro, no había ley de catastro, no había reglamento de catastro. El corazón del catastro son los planos, la planimetría, sea manzanera, sea de localidad, o las dos juntas, que ahora con la computadora es mucho más sencillo hacer todo eso, y el archivo. El archivo era un caos, y planos no habían. Ahí por los 60 hubo un director del catastro, creo que fue un arquitecto, no recuerdo su nombre, creo que era hidalguense, que había hecho un esfuerzo por poner orden en el catastro, y era lo que teníamos. O sea, había que poner orden en los planos y el archivo, y limpiar, que era nada, no había. Entonces, yo elaboro el anteproyecto de ley de catastro, de su reglamento, porque tengo la fortuna de que entro en abril y en junio o en julio hay una reunión nacional de catastro en Tuxtla Gutiérrez. Cambiaban las sedes cada año. Las hacía el INDETEC, el Instituto para el Desarrollo, ¿qué? Algo de la Hacienda, no sé cómo se llamaba. Pero yo ahí, mis ojos que eran así, se abren, veo, ya voy viendo, ¿no? Y entonces pues yo diseño la clave catastral, porque voy viendo que se usa el número tal guión A, guión B o guión 1, 2. Y diseño ya otras cosas, la clave catastral, que tenía varias vertientes. No solo era obviamente el catastro fiscal, pero era también el catastro histórico, el catastro legal, el catastro urbano. Es decir, el catastro, la clave no era lo que es ahora, ni la cédula, que son instrumentos para recolectar dinero, ¿no? ¿Sí? El catastro era como un acordeón, la cédula catastral era como un acordeón, donde con eso tú podías facilitar cualquier operación de compraventa, agilizar todo. Pero yo me quedé obviamente en la clave catastral, que se usó y se sigue usando para fines fiscales, ¿no? De recaudación, de predial, básicamente. Soy 3 años director de catastro y me voy a Francia. Sí, lo que pasa es que cuando yo estudio ingeniería, al mismo tiempo, en las tardes, me pongo a estudiar alemán y me pongo a estudiar inglés, el francés. El inglés más o menos desde la vocacional, sobre todo el inglés técnico, conocías libros en inglés y los leías. No hablabas, pero entendías el lenguaje técnico. Y el alemán era muy estricta, la maestra, era como si fuera su materia estelar, ¿no? En cambio, el francés era audiovisual. Entonces, llevo 2 años de francés, y en un viaje que yo hago a México como director del catastro, vi que había becas para ir a Francia y pasé al CONACYT. Sí hay, sí, pues más o menos me entrevistan y paso a la parte técnica y me mandan a la embajada, no me acuerdo, un órgano de la embajada adjunto que manejaba la enseñanza del francés. Consejo, no me acuerdo. El caso es que pues me hacen el examen de francés y me preguntan las palabras y las frases en francés que yo me sé. La gran fortuna estaba de mi lado. Entonces resulta que en ese viaje de 2 días que había hecho a la Ciudad de México por otras cosas, yo obtengo la beca. Obtengo la beca para ir a Francia. Y el límite, porque me voy a los 35 años, que era el límite de edad. Ya más de 35 años ya no había beca. No sé ahora. Y me voy a Francia a trabajar un poco más sobre la economía, en particular la economía pública, así se llamaba los estudios de economía pública y gestión de actividades no mercantiles, no mercantiles, no lucrativas. ¿Sí? Trabajo mi doctorado lo que a mí me inquietaba mucho es que los modelos que se utilizan en economía muchas veces solo prolongan las tendencias del pasado, que entienden el crecimiento, pero no entienden el cambio estructural, de la estructura. Entonces yo me pongo a trabajar sobre ese tema. Hay una demostración que me tomó como 4, 5, 6 meses, ¿no? Ya ni yo entiendo todo lo que hice ahí, de puras operaciones matriciales y de estadística y de todo eso. Entonces,
Y yo estoy listo para presentar mi examen, creo que era el 17 de enero. Y en octubre me llama Pedro Joaquín, ya era candidato, para invitarme a colaborar en su campaña. Le dije, Pedro, yo estoy en enero presento ya mi tesis doctoral. Ya estoy listo, más el último capítulo, que son las conclusiones. Me dijo, no, vente, Miguel, déjame ver si puedo mover la presentación para una fecha. Yo sabía que te la diferían un año, ¿sí? Y fui a la universidad, me dijeron, sí, se movió, en vez del 17 de enero del ¿qué era? ¿Cuándo? ¿Del 81? Un año después, más o menos la misma fecha. Bueno, y ya hablo con Pedro, le dije, sí, ya me aceptaron, me autorizaron, ok, voy para allá, y llego, y era para que yo me hiciera cargo del CEPES, y que yo me hiciera cargo de la coordinación técnica de la campaña, de las reuniones temáticas, porque había un coordinador general, que era el licenciado Joaquín González Castro, de la campaña, con quien hicimos muy buena mancuerna, ¿no? Porque creo que fue una campaña bastante bien estructurada, y en lo particular yo manejé, pues fueron como 16 reuniones temáticas: educación, pesca, ganadería, selva, agricultura, educación, salud, todo, turismo, todos los temas, ¿no? Era como, creo que fueron como 16, 15 o 16, no me acuerdo. Y todo muy interesante. Y es así que llego a ser secretario de Desarrollo Económico cuando el licenciado Pedro Joaquín toma posesión, me invita a platicar, voy a su oficina, me dice, Miguel, eres el primero con quien yo hablo y quiero pedirte que colabores en mi gobierno como secretario de Desarrollo. Y yo le dije, sí, Pedro, claro que sí, te agradezco mucho, pero si no te gusta mucho esa posición, tú me dices, no, donde tú creas que yo puedo ser útil, te puedo apoyar a ti y puedo apoyar al Estado, por ahí me voy, ¿no? Y pues estuve como 11 meses, no estuve mucho tiempo como secretario de Desarrollo, porque de ahí salgo para ser candidato a senador, ¿no? Yo tuve siendo secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Pedro Joaquín, tuve algunas diferencias con el delegado del partido, que llegó un día a gritarme ahí a mi oficina de secretario de Desarrollo. Le pedí que no lo hiciera y siguió haciéndolo. Y entonces sí, se me subió lo Martín, o se me subió lo Borges, y casi lo corrí de mi oficina. Entonces, en esas circunstancias yo tuve que manejar de manera directa mis asuntos, para ver mis asuntos, no entregándole al delegado mis papeles, nada, menos fotografías con alfileres. Le entrego fotografías, esclava alfileres. Entonces yo mandaba un propio a todos mis trámites a México. Y pues he de haber tenido pues simpatías también, yo estimo del gobernador, de Pedro Joaquín, porque es muy importante la voz del gobernador para esos fines, y pues así llego. Y el Senado fue una gran experiencia, fue un posgrado en la política, y además que, como siempre ocurre, ¿no? Al paso del tiempo uno se va dando cuenta del valor que tiene la gente con la que uno ha tratado, ¿no? Lo que uno puede aprender a veces sin darse cuenta, y también se va uno dando cuenta al día de hoy, yo lo hago, de el valor que tienen los equipos con los que uno trabaja, ¿no? Son cosas muy valiosas, intangibles de explicar, pero muy valiosas. Y en el Senado, pues, un día el presidente de la Madrid de una comida, digo en plan de broma, pero yo creo que algo tenía de serio, que no sabía que yo era ingeniero, porque la cuota de los ingenieros ya había sido llenada. Entonces él me dieron la posición de presidente de la Comisión de Economía porque él creía que yo era economista. La verdad es que yo tenía dualidad ahí, un poco de economía y un poco de ingeniería, o mucho de ingeniería y un poco de economía. El caso es que esa posición también me sirve de mucho, porque ser presidente de una comisión, pues estás en línea directa con el manejo de muchos de los problemas que se tiene que tratar en las cámaras, supongo yo, los diputados lo mismo. Y
y pues te vuelves alguien que a donde vaya el líder, si va a tratar asuntos propios del Senado, en los temas que sea, uno va porque en los asuntos económicos uno tiene el conocimiento fresco de lo que está pasando. Entonces, yo andaba muy pegado a donde iba el líder, vente tocayo, cuando era el licenciado González Avelar, y cuando fue el licenciado Antonio de Palacio, pues también. Entonces yo estaba muy cerca de ellos, y otros colegas senadores también lo estaban, ¿no? Pero yo estaba, y eso te va enseñando, pero además te va creando un ambiente político muy interesante, porque incluso algunos de mis colegas senadores habían estudiado con el presidente de la Madrid, ¿sí? Entonces se conocían muy bien, se llevaban muy bien, y todo eso pues es lo que va formando el ambiente que en el caso mío resultó muy favorable. A otros a lo mejor no les resulta muy favorable, pero el Senado fue definitivo en la posibilidad de que yo llegara a ser candidato a gobernador. Y pues se pudo, me mandó llamar, me estuvo buscando el presidente del partido, que era el licenciado Jorge de la Vega Domínguez. No me encontraba porque estábamos festejando un colega senador que era su cumpleaños, y estábamos en el edificio, en un comedor del Banco de México, y no servía la extensión, entonces todo era a base de escaleras y elevador. Pero me cercioro de que efectivamente me citaba, porque mis últimos 3 o 4 meses yo no daba un paso si no se lo comunicaba al líder. El líder tenía que saber dónde estaba yo y qué estaba haciendo yo, ¿sí? Porque ya en esa última etapa pueden haber jugadas peligrosas, ¿no? Malévolas también. Y bueno, yo me puse a las manos del líder y que él supiera, adelante Miguel, o olvídate de esto Miguel, o esto, ¿no? El caso es que cuando yo voy a ver al licenciado de la Vega a sus oficinas al día siguiente, me dice él que ya se habían hecho las auscultaciones con los sectores del partido y que coincidían en mí para ser el candidato a gobernador, pero que esto me lo ratificarían los mismos dirigentes nacionales en una reunión que vamos a tener mañana a las 10 de la mañana con usted, para que usted vea de voz propia que así es, que tiene todo el respaldo de los sectores, de los 3 sectores, y solo le pido un favor, que esto no se sepa. Esto era creo que un lunes o un martes. Dije no, yo manteniendo mi emoción en silencio y con estabilidad, pero pues estaba yo súper emocionado, ¿no? Tenemos la reunión con los líderes de los sectores. Yo me llevaba muy bien con don Fidel Velázquez, muy bien. Siempre ponía a su consideración las iniciativas que pasaban por mí sobre cuestiones económicas para escuchar su punto de vista. Le pedía yo cita, nos tomábamos un purito, platicábamos, ya me daba sus comentarios, los que él quería, ¿sí? Para ver cómo. El caso es que el jueves por la tarde vuelvo a ir a ver al presidente del partido. Y le dije, licenciado, yo he guardado absoluta discreción y silencio alrededor de esto, pero en Chetumal todos los días se están destapando candidatos y candidatos, y creo que el proceso se está deshaciendo, ¿sí? Creo que no es conveniente. No, me dice, tiene usted toda la razón, usted ya lo puede decir, usted va a ser el candidato. Y entonces cuando yo comienzo a movilizarme para llegar el domingo siguiente a Chetumal, con tan mala suerte que no llegamos a la hora de vida, porque yo no quise usar ni un avión de la Fuerza Aérea, ni un avión del Estado Mayor, ni un avión de Pemex, ni nada. Yo quise llegar en un avión comercial, en un vuelo comercial que era México, Ciudad de México, Mérida, Chetumal, Mérida, Ciudad de México. El caso es que ahí vamos en el avión comercial, el avión de ruta, y de repente el avión lo están desviando, porque estaba lloviendo, y nos avisan, se está desviando el vuelo hacia Cancún, que es el aeropuerto alterno de Mérida, por las condiciones del mal tiempo. Y en lo que eso ocurre también en Cancún estaba haciendo mal tiempo, y el alterno de Cancún es Cozumel. No la alargo más el comentario, que vamos a dar a Cozumel en domingo. Todo el mundo está o en la playita, y ahí don Nassim nos apoyó muy bien, porque nos consiguió un avión con su tripulación, no muy grande, pero en el que
llegamos a Chetumal ya tardísimo, ya tardísimo. Ya la gente del aeropuerto estaba inquieta, como siempre ocurría, yo había visto si el candidato llegaba, se rompía cristales y todo. Y luego lo que se dijo es que como yo soy originario de Cozumel, pues había querido primero ir a Cozumel antes de llegar a Chetumal, ¿no? Gobernar para mí era como construir un gran tapete en el que participaban todos los quintanarroenses, y cada quintanarroense tenía un hilo de diferente color y de diferente textura, ¿sí? Diferente diámetro, y que queríamos que después de 6 años de estar todos trabajando ese tapete, lo levantáramos y lo viéramos y a todos nos gustara. Que eso era un poco difícil, pero que de eso se trataba, de armonizar el trabajo de todos los quintanarroenses. La sencillez. Creo que ese es el principal reto para no caer presa del abrazo fingido, de los obsequios y de todo eso, que hay mucho. La otra cosa que aprendí, me la imaginaba pero no estaba seguro, es que hay que armar las cosas como programas. Y el pueblo no sabe leer programas, pero si aguantas un par de años, la gente aprende y luego te lo pide. Cuando comenzamos los corredores frutícolas, que era un programa, ¿no? No querían mucho ese formato de trabajo para desarrollar la fruticultura, cítricos básicamente y los intercalados. Pero pasando el tiempo, muchos ejidos querían que hiciéramos eso en su ejido. ¿Por qué tenían miedo? Porque decían, ¿cómo en la carretera va a pasar la gente, se va a robar el producto? No se lo va a robar, nadie se lo robó. Nunca tuvimos una demanda de robo en un corredor frutícola de racimos de naranja, ¿no? Nada, no. Entonces tarda un poquito la gente, el programa cultural, un poquito en entender, aunque el programa cultural es de una naturaleza diferente a un programa productivo que produce naranjas físicas. El programa cultural son intangibles, muchas cosas. Pero cuando la gente va viendo de qué se trata con ese programa cultural, entonces lo comienza a hacer suyo, ¿sí? Y comienza a sentir que eso es importante para... Entonces eso lo aprendí. Y yo creo que en el gobierno estamos acostumbrados a los programas normales de gobierno, como se llaman, programas anuales normales, que decía yo, estos son programas que no tienen ni nombre ni apellido, ¿sí? Los programas normales de gobierno, los programas anuales, el gobernador que llegue, se llame como se llame, va a tener que ver que haya calles pavimentadas, que haya drenaje, que haya agua potable, que haya alumbrado, que haya seguridad pública, que haya todo lo que es, ¿sí? Todo lo que todos usamos y no le desgasta al otro lo que ellos usan. Ese es un bien público, ¿sí? Yo entro al museo y no le quito al otro lo que va a ver en el museo, ¿sí? Uso el alumbrado, pero no le estoy quitando a nadie el alumbrado, el otro también lo usa. Son bienes públicos. Entonces, yo le agrego en mi clasificación a los programas ordinarios, anuales, le agrego los programas sustantivos de gobierno. Y después de los programas sustantivos de gobierno, donde está el programa de mejoramiento ganadero, el programa de los corredores, el de mejoría de los ovicaprinos, las centrales ganaderas, se nos fue el de la pesca por el Gilberto, el programa de la Mutual de Ahorro e Inversión para la Pesca, o sea, el programa de los famiteles también que teníamos, ya estábamos echando a andar poco a poquito, y luego las obras sustantivas de gobierno. Entonces hay programas, obras magnas, programa normal, programa sustantivo de gobierno y obra magna. Hay obras magnas que están en los programas sustantivos de gobierno, que son programas con estructura de un programa, ¿sí? No es una acción separada de todo lo demás, es parte de un bloque, y que llegan a ser tan importantes que se vuelven obras magnas. La obra magna más grande surgió del programa educativo y fue la universidad, la obra de obras, como yo la llamaba, ¿no? También no llegó a esa jerarquía porque la universidad es demasiado grande y proyecta una sombra muy grande, pero el Museo de la Cultura Maya Chetumal era también así. Y también la escala, porque en la Casa de la Cultura de Carrillo Puerto, que yo llamaba un centro cultural, para la dimensión
demográfica de Carrillo Puerto, es una obra magna. El Cozumel también hicimos algo de ese tipo, que era una obra magna. Hay programas sustantivos de gobierno que en su localización física, geográfica propia, municipal o local, son obras magnas, son obras muy, muy importantes para la gente. Pero hay otras que son magnas a nivel estatal, a nivel municipal. Entonces, creo que es muy, muy importante mantener lo que recibes, mejorarlo. Por ejemplo, el programa forestal estatal nace con la época de Pedro Joaquín como el plan piloto forestal. El plan piloto forestal comienza a hablar ya de la reserva forestal estratégica del Estado. Sí, la reserva forestal estratégica es aquella superficie donde hay árboles de corte para madera, principalmente caoba en el sur, un poco de cedro en el norte, cedro y caoba. Y en donde hoy cortas para sacar trozas de madera, no vuelves a pasar hasta dentro de 30 años. Dentro de 30 años, porque vas la otra parcela, entre comillas, y siembras aquí. Cuando tú estás explotando ahí, estás resembrando aquí. Para que cuando termines en 30 años de cortar, ya esté para cortar. ¿Sí? Entonces, que tengan continuidad los programas. El sistema me costó muchísimos golpes políticos. El sistema quitado de comunicación social, me parece que es una creación estupenda, ¿no? Útil, que no se le está sacando el provecho debido. Pero es muy importante que la sociedad quintanarroense tenga un medio de comunicación a su disposición, abierto, al servicio de la sociedad, ¿no? No de algún otro interés, que son válidos, pero ese en particular sirve. Y le dimos continuidad. O sea, hay que tratar si hay programas, pues más fácilmente estructurar la continuidad. Pues fue una experiencia muy interesante. Mal que bien, pues uno desde niño en Cozumel ya había vivido 2, 3 huracanes, ¿no? Que de niño te gusta porque el agua viene desde el fondo del patio y pasa por toda la casa y haces tus barquitos y juegas. Y cuando afuera está el viento que truena, ¿no? Entonces, estábamos muy preparados. Preparamos un convoy de 11 autobuses con voluntarios para ese día 14 de septiembre del 88. Salimos a las 8 de la mañana de Chetumal rumbo al norte, y la idea era que en diferentes puntos donde hubiera más afectación, pues parte de esos voluntarios se quedaran para ayudar a las labores de limpieza y lo que más se pudiera hacer para echar a andar los servicios básicos. Gilberto lo calificó Miami como el super huracán del siglo XX, y afortunadamente no soltó su agua sobre Quintana Roo, sobre Cancún, porque hubiera sido un desastre nacional. Era un huracán demasiado fuerte. Traigo aquí una notita de todos los daños que hizo, y fueron bastantes, pero también tuvimos mucho apoyo del gobierno federal. No existía el FONDEM todavía, no había nada de eso. Igual que con los incendios, no había programas para prevenir y para contraatacar los incendios, pero tuvimos todo el apoyo del gobierno federal, todo el apoyo para recuperar la normalidad en el funcionamiento de la ciudad, de la zona hotelera y demás. Pero fue un huracán terrible. No trajo mucha agua, pero tenía olas de 12 a 14 metros de alto. Claro que esas olas le golpeaban a los edificios y los lastimaron a varios edificios, lastimaron las cimentaciones. Tenía viento de 350 kilómetros ráfagas, 350 kilómetros por hora. Llenaba el Golfo de México, se movía muy lento y tenía una presión interior muy baja. Entonces los vientos fuertes, pero se desplazaba muy poquito. Y no se desviaba, era una línea recta, precisamente por el tamaño que tenía, la inercia que tenía, su movimiento nada lo desviaba.
Cualquier cosita hubiera equivalido a pegarle a un portaaviones con una pistola de dardos, no hacían nada, ¿no? Los daños materiales ocasionados por el Gilberto fueron cuantiosos. El turismo se vio afectado en un 61%, las actividades agrícolas y ganaderas en un 20% y la infraestructura urbana en poco más del 12%. Se perdieron 61.447 hectáreas de maíz, 12.500 hectáreas de praderas y unas 300.000 aves. Se afectó en un 60% la capacidad pesquera. Se vio afectado el 30% de las carreteras estatales. Se registraron daños en los muelles de Cozumel, Punta Sam, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen. Se perdieron 300 embarcaciones y 40 embarcaderos. Se vieron afectados 550 establecimientos comerciales y sufrieron daños 13.100 viviendas. Se destruyeron parcialmente las líneas de conducción de agua potable a Isla Mujeres y Holbox. Se interrumpió el servicio eléctrico en zonas de captación y redes de distribución de agua potable. El huracán destruyó la planta de tratamiento de Isla Mujeres. Las unidades y equipos de las unidades de salud resultaron dañadas en un 40%. Los edificios escolares en la zona norte en un 77%. La planta hotelera en un 80%, así como los aeropuertos y poco más de 450 empresas industriales. Esto da una idea de la magnitud del meteoro, ¿no? Y da una idea de cómo surge, porque entre las cosas que se destruyeron fue el famoso domo de convenciones, del centro de convenciones, que tenía como 3 unidades de mampostería por acá, tenía aquí el teatro, ¿no? Y el domo, ¿no? Y el domo pues quedó inservible. Consultamos con su fabricante en Estados Unidos y no había manera de repararlo. Y entonces ahí donde Guillermo Martínez, Memo, que cabezaba, ya era el presidente del patronato por los jóvenes de Cancún, convoca a varias gentes de Cancún, varias personas, para presentarme. Yo no sabía, pero me pidieron cita y me presentaron el proyecto de un centro de convenciones, pero ya de mampostería, ¿sí? Y ahí es donde yo lo veo y les digo que pues si vamos a construir un centro de convenciones, que iba a estar donde ahora está el centro de convenciones de Cancún, desde hace años, pues debíamos de construir un centro de convenciones que ya le permitiera a Cancún entrar al mercado mundial de las convenciones y de los congresos, al turismo grupal, en serio, ¿no? Y que yo los invitaba a que ellos, que estaban presentándome eso y que tenían mucha idea de lo que se necesitaba, manejaran la elaboración de un proyecto de centro de convenciones más grande, para darle dimensión de centro de convenciones a nivel internacional, y que el gobierno del Estado les pagaba el proyecto al 100%, que no me tenían que consultar nada, que ellos se hicieran cargo del proyecto, el proyecto ejecutivo, ¡pum! Y es así como personas pues de la sociedad civil se encargaron de ese proyecto que conocemos. No intervenimos ni con obras públicas, ni con nada. Pero les dije, yo no tengo dinero para construir el centro de convenciones, el gobierno del Estado no tiene ese dinero. El proyecto sí se los pagamos. Entonces, les planteo a ustedes que también sean promotores de la inversión, para que se pueda construir con un incentivo. Creamos, Gobierno del Estado de Quintana Roo y Secretaría de Turismo, por acuerdo del profesor Hank y mío, los fondos mixtos. Ahí se crean en Acapulco. El profesor y yo creamos, platicando de qué hay que hacer, y vamos a convocar a la iniciativa privada, Gobierno del Estado y Gobierno Federal, y eso va a constituir el fondo mixto. Ahí se crea, no antes ni después, en un tianguis turístico de Acapulco. Y bueno, aquí comenzamos a crear también los, ¿cómo se llamaban? Los consejos de promoción turística, pero por ciudad, de Cancún, de Isla Mujeres, de Holbox, de Cozumel,
Playa del Carmen era muy chiquito, eran 4.000 personas, 5.000 Playa del Carmen, pero creo que también hubo su consejo, Chetumal, y ahí en esos consejos se concentraba la participación del sector privado, ¿sí? Y entonces se llegaba a reunir una bolsa muy importante de dinero para la promoción. Tuvimos la gran fortuna de que cuando nos pega el Gilberto ya teníamos apalabrado la realización del concurso de Miss Universo para Cancún. Ya estaba apalabrada, pero cuando pega Gilberto se están echando para atrás, ¿no? Como que los representantes de Miss Universo Inc. dicen: Cancún está lastimado, no hay condiciones. Viene un grupo de gente de Miss Universo para ver, y dicen: pues ya no lo vamos a hacer. Les digo: a ver, les vamos a pedir que venga dentro de un mes, ¿sí? Y cuando regresan ven ya todo bastante arreglado, y entonces retoma la idea que aquí va a ser el concurso Miss Universo. ¿Por qué lo menciono? Porque dado el huracán, ¿sí?, Miss Universo nos llevó a la pantalla de televisión de cientos de millones de domicilios en el mundo, ¿sí? Volvimos a estar presentes ahí, en la publicidad televisiva. Entonces trabajamos mucho, teníamos unos cuadros de control de todo el avance ahí donde está el hotel. Bueno, ahora era el Oasis, ¿no? Ahora se llama, que está en la Tulum, casi con... Tenía un salón ahí que ese lo usábamos con un gran tablero de todos los trabajos, quién era el responsable, dónde estábamos, había que llegar acá, dónde estábamos, por qué no avanzaste de la semana pasada, estabas aquí y ahorita sigues aquí, pues porque me faltó esto y esto y esto, y por qué no lo pediste, no debiste haber hablado para seguir avanzando. Y así llevamos el control de la electrificación de todo, ¿sí? Como se dice vulgarmente, el gobernador estaba a mangas de camisa, manejando toda esa ruta crítica que teníamos que seguir para levantar el cielo. Y insisto, el apoyo del gobierno federal, que fue... Bueno, todos sabemos que desde que se da el quinto informe, y tal vez desde poco antes, ¿verdad?, se van exacerbando las inquietudes alrededor del cambio, ¿no? De que ya se está acabando el sexenio y pues vienen movimientos de los que aspiran a hacer, ¿no? Y pues no los va a evitar. Yo no evité que nadie se moviera, los que se quisieran mover. Lamentablemente me tocó una coyuntura un poco, así la valoré yo, un poco difícil, porque a pesar de que no había una mala relación con el presidente Salinas, no había de mi parte tal vez hacia él la confianza para tratar algunas cosas, ¿sí? No así como cuando compartí la gubernatura siendo presidente el licenciado Miguel de la Madrid. Entonces, con el licenciado Miguel de la Madrid nos podíamos tomar él su cerveza o 2 cervezas y yo 2 o 3 cubas, y estábamos platicando. Pero con el licenciado Salinas era otra forma de relacionarse, al menos conmigo, ¿no? Y conste que yo era muy, muy amigo de su papá, muy amigo, y doña Margarita adoraba a Rosalía, mi esposa, era así, muy marcado, ¿no? Entonces yo, el presidente Salinas tuvo por esos tiempos, ya más acercándonos al proceso de lo que iba a ser una campaña de gobernador, algún problema. Creo que fue Guerrero que tuvo un problema ahí pues no me acuerdo cuál fue, tantos que han habido, Actealo, una cosa de esas, o Aguas Blancas. Y yo lo que sí le dije: señor presidente, usted despreocúpese, Quintana Roo, estamos tranquilos, estamos bien, no hay ningún problema, y usted despreocúpese de Quintana Roo. Nunca me preguntó cómo la ve usted, nunca, nada. Y era muy especial para que le tocara su asunto, ¿sí?
no era, como que no sentías la apertura al diálogo, ¿sí? No había esa, no la sentía yo. Con el licenciado Labadie era diferente. Pues entonces pues se manifestaron los que tenían interés en la candidatura, surgieron algunos problemas. Yo tengo algunas versiones distintas de cómo se resolvió la candidatura, pero no pude yo influir en el presidente para que se pusiera el candidato. No pude y no lo intenté porque sabía que no iba yo a poder penetrar. Él confiaba mucho en sus asesores, ¿sí? Y en su librito. Entonces, pues, hubieron jaloneos, claro que hubieron jaloneos. Sucedieron cosas desagradables, inclusive, ¿verdad? Y bueno, pues, se resolvió la candidatura, como todos sabemos, y pues, yo no pude meter mucho las manos con el presidente Salinas a la cabeza. No pude hacerlo. Yo sugerí, es hasta ahí donde yo me quedé, 3 nombres que no voy a decir, pero no participé dinámicamente, activamente en esto, ¿sí? Y yo le dije al presidente, cualquiera de los 3 o el que usted decida va a tener mi apoyo, ¿sí? Eso sí se lo dije a Salinas. Cualquiera de los 3 puede ser un excelente gobernador y va a tener mi apoyo. Estaba el problema de Aguas Blancas, usted despreocúpese de quitarlo, ¿sí? Sí propuse. Se me estaba pasando decirlo. La verdad, no entiendo qué pasó. De hecho, creo que lo he platicado alguna vez. Yo me reúno con Mario Villanueva, siendo él gobernador, que entra en abril, y me reúno con él como por ahí de octubre. Ya habían pasado muchas cosas, ¿no? Y pues en el plan de decirle que no entendía yo qué estaba pasando, qué había pasado, qué seguía pasando, cuando yo no sabía inclusive que a mí me iban a meter a la cárcel, ¿sí? Eso lo supe después, con voz muy autorizada. Y que me parecía que eso que estaba pasando no le ayudaba al Estado, no era útil para el Estado. Y al final, no sé, pues, ¿por qué? Estábamos en el Hotel Sevilla Palace, me acuerdo, en el lobby bar del Sevilla Palace, y él poco a poco se fue inclinando, y yo estoy hablando de por qué no entiendo lo que está pasando, por qué no entiendo lo que pasa. Bueno, al final digo, y además al final te confié la custodia de mi hija, de uno de mis seres queridos, de mi hija Gabriela, que se quedaba, porque terminaba en junio y nosotros nos íbamos en abril. Y tú me dijiste que se quedara con ustedes en la casa de gobierno, y te dije, no, hay una señora que la va a atender. Y por todas estas cosas no entiendo absolutamente nada de lo que ha pasado. Porque yo decía, no entiendo por eso, no entiendo por eso. Y lo último fue eso. Y entonces de repente se yergue y me dice, Miguel, reconozco que se me pasó la mano. Pídeme lo que quieras, ¿sí? Le dije, no, Mario. Estaba yo de corbata ese día, no estaba de traje. Dije, no te di mi corbata, no te di mi reloj, no te di mi pluma, ¿no? Te di mi amistad, te di mi respaldo, mi comprensión. No, pídeme lo que quieras, ¿sí? No es así. Creo, según supe después, falso, verdadero, no lo sé, que después de esa plática, cuando él regresó, juntó a sus gentes, yo creo, de sus cabezas de playa, para decirles que se calmara, que ya no quería más golpes a Miguel Borges. Pero el día 1 de junio de 1993, ese día me iban a detener a mí, en la tarde. Me tenían observada mi casa, ya tenía como una semana de estar siendo observada. Ya sabían mis movimientos, que yo iba a mi negocito, a qué hora regresaba, ¿sí? Esto me lo dijo quien era el procurador y quien había recibido las instrucciones de hacerlo. Yo no sabía que mi casa estaba siendo vigilada.
cosas habían ocurrido, estaban ocurriendo, ¿no? Ya había pasado. Bueno, no terminaban de pasar, pero creo que el punto más álgido ya había pasado, ¿no? Y a Manolo lo andaba buscando para ver dónde estaba el dinero que se había tomado de la construcción de la universidad. Y Elías Abuchaki también por cuestiones de dinero. No habíamos tomado nada, ¿no? Por poco se mata a Manolo en una carretera de Belice. Elías por poco se mata en la Sierra de Puebla también, un accidente. O sea, pues, no sé, ideas que se materializaron con búsquedas, ¿no? Y a lo mejor el caso mío también, para ver dónde dice el dicho, ya se me olvidó el dicho. Que se preparen muy bien las futuras generaciones. Estamos jóvenes muy preparados. Tenemos una universidad que puede ser la punta de lanza del otro Quintana Roo. Andamos buscando proyectos y tenemos el mejor proyecto, lo tenemos en la universidad. Más en estos tiempos de mucho cambio en las formas del conocimiento, ¿no? La universidad es un espacio para cultivar el conocimiento y tenemos que darle los recursos. No tiene los recursos. La universidad debería tener 2 por 5, 10 veces más lo que se le da de parte del Estado, ¿sí? De parte del Estado para la otra parte igual. Porque no sé si se recuerda, pero la recaudación del impuesto sobre nóminas se distribuía el 15% para los 3 tecnológicos de la época, creo que son los mismos, Cancún, Juan Sarabia y Chetumal, ¿no? A cada uno se daba el 5% de la recaudación, que era el 2% de nóminas. Entonces, eso era para mejorar la calidad de la educación de los tecnológicos, aunque los tecnológicos son un sistema federal. El otro 20% era para, en vacaciones, apoyar a los maestros que quisieran salir a hacer estudios, a mejorar su preparación, cubriéndoles todo, ida y vuelta, boletos, manutención, todo, ¿sí? Con ese 20%. Y el otro 65% era para la universidad, que hoy deberían ser alrededor de 2.000 millones de pesos. No 200 y pico de millones de pesos. Y es un gran proyecto, y ahí es donde los jóvenes tienen sus espacios para cobrar mayor presencia en la vida del Estado, ¿no?